Barra de Opinión presenta. Son máquinas de condena, nuestros sistemas de justicia, sin pruebas, de condenas sin pruebas. Los policías no han de saber cómo deben de arrestar a alguien, no han de saber cómo interrogar a alguien, no han de saber cómo identificar a alguien, que no está definido en la ley. ¿Cuántos jóvenes hay en la cárcel? Pues muchos. Yo creo que ya la cárcel es más de jóvenes que de adultos. La gente que está en la cárcel te dice, si yo hubiera dado dinero, me hubieran dejado ir. 50% de los reos contestan eso. El problema es esto, yo tengo la verdad, yo voy a decir la verdad, pero ¿sabes qué dicen aquí en la cárcel? El que viene a decir la verdad se queda, y la gente que viene y miente, aunque no sea cierto, se van libres. ¿Será que la verdad parece tan perfecta que ellos creen que es una mentira? Me decía Roberto que quería que planeara qué preguntas te podrías hacer tú a Víctor. Se me ocurrían, o sea, realmente soltarme y decir, pues ahí te voy y te voy a preguntar de todo. O sea, aquí te voy a deshacer porque para eso es el careo, para que todas tus mentiras se te caigan y todas mis verdades se levanten. Exactamente. Por lo que tú vas en este interrogatorio, por lo menos en el peor de los escenarios, es que él diga que tú estuviste ahí, pero que tú no disparaste. No, yo creo que el juez todavía tiene una sospecha de que tú pudiste haber disparado un arma porque tienen un sistema en que no existe la presunción de inocencia. Laida Negrete, Roberto Hernández, directores del documental Presunto Culpable, Toño Zúñiga, protagonista de Presunto Culpable, un documental estrenado este fin de semana recién pasado en las salas de cine en México, con un éxito muy importante. ¿Qué tan bien les fue este fin de semana? Increíblemente bien. Es la segunda película más taquillera en cuanto a cantidad de espectadores por copia, y en cuanto al panorama global es la sexta película más taquillera. Entonces, a partir de ahí, Cinépolis acaba de tomar la decisión de ampliar la cobertura de copias que se están exhibiendo en todo el país, y este viernes se va a exhibir en muchas ciudades más en toda la República. Y Laida, cuando dicen que es la segunda más taquillera, ¿a quién le ganaron? A la supernominada al Oscar, entre otras. El discurso del rey. El discurso del rey. Y lo que no sé es muy alentador. El rito, no. El rito es la única a la que no le ganó. Ah, no le ganaron al rito. No. Pero ¿a cuáles otras están ahí en cartelera que vienen con una publicidad global? Tremenda, pues es todo Hollywood, ¿Todo obviamente. Hollywood? Y lo que es muy lindo son 130,000 personas que fueron a ver Presunto Culpable. Y con este interés pensamos que puede llegar a ser el documental mexicano más visto de toda la historia. Así es. ¿Y se lo esperaban? ¿Se lo esperaban? Bueno, por supuesto que no, y nadie puede anticipar que una cosa así va a suceder, pero sí te puedo decir que en este equipo trabajó muy duro muchísima gente para que esta película tuviera la mejor calidad posible, y hay gente en la producción involucrada de primer nivel, y pues no hay gran película sin un gran equipo, ¿no? Entonces aquí estuvo involucrada pues Marta Sosa de Amores Perros, estuvo involucrada Lynn Feinstein, que también hizo la supervisión musical de Amores Perros y de varias otras películas. El diseño sonoro lo hizo Martín Hernández, que es un gran sonorista. En la fotografía hay gente fantástica. Está John Grillo, que es un fotógrafo que ha trabajado con Michael Mann, director de The Last of the Mohicans, por ejemplo. Felipe Gómez, que es un muy buen editor. En fin, hay un gran equipo. Y claro, y además tienen el cerebro de Alejandro Ramírez, por supuesto, director de Cinépolis, que hay que felicitarlo, que haya tomado esta apuesta por este documental importante para los mexicanos hoy en día. Toño, ¿te paseaste por las salas de cine? No mucho, pero sí tuve oportunidad de tratar de conseguir unos boletos para Presunto Culpable y nos quedamos afuera. No, pero ¿cómo? Ya la habías visto, ¿no? Espero. Ya la había yo visto, claro, pero de hecho la gente que nos apoyó en el juicio, mis amigos, no la habían podido ver. Entonces, pues bueno, los reunimos, eran como 50, llegamos a una sala y, oye, necesitamos unos boletos y me dicen agotados. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste? No, pues alegría, pero me daba mucha pena ahí con todos que les decía yo, nos vamos a tener que esperar. ¿Y las otras funciones no compraste para la siguiente función? Sí, la de las 5:30 los tuvimos que apartar desde la anterior. Sí, ya le hablamos a Alejandro Ramírez. ¿Y la gente te reconoció, Toño?
Sí, alguna gente que ya la había visto desde el viernes, nos tocó que decían, yo la vi el viernes, te felicito, qué bueno, vamos a cambiar el país. Entonces, pues, bueno, sí hubo bastante gente. ¿Qué más les decían? Ustedes supongo que se pasearon también por las salas. ¿Qué les decían así espontáneamente? Ustedes salen. La gente sale así como de gracias, ¿no? O sea, qué bueno, así como un revire, por fin, para exhibir la corrupción que hay, ¿no? Y la ineptitud que hay en algunas instituciones. ¿En algunas? Dios yo lo que más vi es mujeres con lágrimas en los ojos. Lágrimas en los ojos. Sí, y te toman la mano y te dicen gracias, ¿no? Gracias por hacer esto. Qué valientes todos. Nos inspiran, dicen cosas muy bonitas. Así es. Y hablemos de cómo se involucraron ustedes tres. Aunque lo cuentan en el documental, hagamos un breve resumen para gente que no ha visto el documental. Toño es acusado de homicidio, es juzgado culpable y encarcelado. ¿Cómo conoces a Roberto y a Laida? En realidad yo no conozco la historia exacta. Yo estando dentro, de pronto a mí mi familia viene y me dice, oye, Marco, ¿te acuerdas de él? Y Marco había sido liberado gracias al túnel, que también es de Roberto y de Laida. Uh-huh. Y que él le proporcionó los teléfonos de Roberto y de Laida a unas amigas, y mis amigas hablaron y los convencieron, que no sé precisamente cómo, pero ahí fue cuando fue el primer contacto, y yo solo sabía eso porque yo estaba dentro, entonces era el que menos comunicación tenía en ese momento. ¿Y se conectan con él? Sí, y a partir de ahí, bueno, decidimos ir a buscarlo y hablar con él en la cárcel. Ajá. La primera vez que entramos fue sin cámaras. Y a mí me causó una muy buena impresión Toño. Me di cuenta que pues, era una persona que habla muy claro. Sí. Yo creo que mejor personaje para una película no podíamos tener. Y en ese momento realmente la única idea que había sobre el papel era pues platicar de cómo había llegado a la cárcel y que nos contara cómo le había sucedido que siendo inocente estaba condenado a 20 años de prisión. Pues para contárselo a la demás gente, pero no necesariamente como para tener el resultado que tenemos ahorita de que está aquí sentado junto a nosotros. Claro. Y ustedes se involucran con él, empiezan a estudiar el caso, pero tarda un buen tiempo en que regresen y te digan, vamos a hacer un documental, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Vamos más tranquilamente. Ustedes ambos estudiaron Derecho. Sí. ¿Sí? Tú, muy notablemente, eres fundadora de la Facultad de Derecho del CIDE, ¿sí? Tú estudias en Canadá. Así es. Sí. ¿Y después son pareja ustedes? Sí. ¿Y se van a Berkeley? Bueno, nos conocimos en la cárcel. ¿Ah, sí? En el Reclusorio Oriente. En el Reclusorio Oriente haciendo estadísticas. Ella hacía encuestas y yo estaba levantando datos para un estudio diferente y bueno, empezamos a leer poemas de Neruda en el Tambo. O sea, cambiaron de los expedientes a los poemas entre las historias de terror. Para limpiar el aire. Sí, de repente al final, después de levantar datos todo un día, era así como de, a ver, vamos a leer un poema de Neruda. Y se van a Berkeley. ¿Qué estudian en Berkeley? Porque estudian lo mismo, ¿verdad? Estudiamos el mismo programa, se llama Políticas Públicas, y es este énfasis, es cómo entender las instituciones de justicia penal y seguridad pública en el lado del diseño, ¿no? Para cambiar las personas y las conductas hay que hacer buenos diseños institucionales. Entonces nos fuimos con esa misión y antes de irnos justo llega la llamada de las amigas de Toño, Ajá. Una llamada desesperada, y dijimos, bueno, veamos el expediente. Y lo que nos pareció muy claro desde la primera lectura es que Toño era inocente, estaban todas las irregularidades en cada esquina de cada una de las hojas de la averiguación previa, ¿no? Y entonces nos pareció que era importante hacerlo. Así fuera control remoto, y así se lo dijimos a Toño. Toño, solo tenemos nuestras vacaciones, es nuestro tiempo libre, ¿te animas? Y así empezó pues, este trabajo en equipo. Y se van a Berkeley. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y en Berkeley se comunican con Toño? ¿Hablan contigo a la cárcel? ¿Qué tan seguido hablaban contigo? Pero con muchísima frecuencia, además sin saber a dónde iba a llegar todo esto. Hasta que... ¿Cuál es el momento en donde ustedes dos dicen, vamos a hacer un documental y el protagonista va a ser Toño? ¿Recuerdan el momento? ¿Dónde están? ¿Por qué lo deciden? Yo en un inicio, y está en la película, era muy resistente a hacer cualquier cosa porque me parecía que era dar esperanzas falsas. Sabemos por la estadística
que las personas que están en prisión no salen ni con amparos ni con apelaciones, ¿no? Y que cuando vives un proceso siempre vas a la condena. Son máquinas de condena nuestros sistemas de justicia, sin pruebas, de condenas sin pruebas. Entonces a mí me parecía muy delicado dar expectativas. Y Roberto era más flexible. O sea, ahora, en un momento en que se abre la posibilidad de poder hacer algo, entonces creo que ahí nos metimos los dos con muchísima energía, pero Roberto siempre con la misión de que no había que perderse ni un minuto fuera de cámara, ¿no? ¿Pero por qué Toño? Porque ustedes estaban revisando distintos expedientes, ¿no? Sí, bueno, nos pareció que era un caso clarísimo y que si nadie hacía nada en el caso, que se iba a quedar ahí adentro. Y está en la película, que este primer encuentro que tuvimos, Laida dice, no, espérense, no demos falsas esperanzas. Y yo dije, no, aquí hay que hacer algo. Yo así lo recuerdo. Y se me ocurrió que lo primero que había que hacer era grabar a los testigos que dicen que vieron a Toño en otro lugar el día del homicidio. Entonces, esa filmación se hizo justo el día de la elección presidencial del 2006. El 2 de julio estábamos ahí en el Tianguis, donde estaban los testigos que habían visto a Toño en otro lado, y videograbándolos. Y pues una cosa fue llevando a la otra, hasta que por pura casualidad, casi por error, descubrimos que el abogado que lo había representado en su primer juicio había falsificado su cédula profesional, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso. Bueno, como decías, el documental exhibe claramente que el sistema judicial mexicano, ya me corrigen con los términos, es una máquina de condenas, que cualquier mexicano que caiga en las manos de la policía es culpable, nada más porque es culpable porque cayó en las manos de la policía y solo queda libre bajo dos circunstancias. Si demuestra que es inocente y si tiene la suerte de que hay unos cuates que le están haciendo un documental donde queda registrado. Es imposible probar que si alguien es inocente, ¿eh? Es no imposible. se puede. No, claro. O sea, la inocencia significa no haber hecho algo, Sí. ¿no? Y el no haber hecho algo, pues es la nada, ¿no? No hay huellas físicas en el mundo de que puedas demostrar tú de que algo no ocurrió. No, o sea, puedes demostrar que tú estuviste en otro lugar. Entonces está muy difícil. Lo que hay que cambiar es el diseño de las instituciones. El estándar de prueba debería de ser que el Estado pruebe de manera confiable que tú hiciste algo o que cometiste un delito. Iremos más despacio a eso. Pero mira, Toño, cuando mi mamá fue conmigo a ver el documental, ¿sabes lo que dijo? Pues se prende la luz y dice, la moraleja es que uno en la vida debe saber bailar como Toño. Entonces, vamos a ver una parte muy emocionante de la película, precisamente donde se habla de esto. En este momento voy a sacar lo que yo siento. Es una impotencia que me invade por dentro, pues has arruinado la vida de un gran cantante y sus ilusiones te parecen tan distantes. Fui atrapado, fui acusado, sin saber lo que ha pasado. Fui llevado, procesado por un juez encarcelado. Dicen que estoy sentenciado por las leyes del Estado. ¿Él escribe? ¿Él escribe esta rola? De mi lado, desgraciadamente el de arriba me ha fallado. Aunque no lo creo, el de arriba nunca falla. Un puto comandante que quería otra medalla. Entonces, efectivamente, Toño planea sus respuestas en el careo de la segunda instancia del juicio, aconsejado por Laida y Roberto, pero también lo planeas de acuerdo a lo que sabes de bailar. Yo creo que lo que hicimos ahí fue, bueno, sí, después de un entrenamiento por teléfono, que venía el abogado y me decía también sus ideas, como cuál era la parte legal por donde podría entrar esto, pero también, pues mi vida la llevaba yo en base a las experiencias que me llevaba el baile, ¿no? Sí, claro. Y la música, entonces, pues era una onda muy rara mezclar todo para defenderme. Pero creo que das una muy buena filosofía, nunca te vayas para atrás. En el baile siempre tienes que seguir, si perdiste un paso, que es lo que ustedes comentaban al principio, lo que nos falta a los mexicanos en nuestra idiosincrasia, ¿no? Es que nos echamos para atrás, nos asusta el sistema, nos aterra. Y lo que tú haces es ponerte para adelante, ¿no? Sí, bueno, yo lo hacía, pues en parte, yo creo la esperanza nunca se pierde, pero no había mucha. Pero yo creo que también era el equipo, me refiero a
la gente que estuvo conmigo, mi familia, mis amigos, el equipo que estaba trabajando, los abogados, bueno, ya se siente uno pues totalmente respaldado, ¿no? Aunque se siente uno hasta adelante y que uno es el que se va a pelear, pero al final hay gente que está contigo y que te cree lo que dices, entonces es muy importante. Todos tendríamos que tener un equipo así si caemos en la cárcel, ¿no? Supuestamente eso es lo que debería ser el sistema. Debería tener unos abogados defensores de calibre, ¿no? Exactamente, yo creo que sí, esta película es de una historia de trabajo en equipo, de un equipo que parecía como muy improbable y que de repente se da y que acaba así, juntándose también con el talento artístico y que con el arte del cine y con toda su magia logra comunicar algo muy potente. La gente, como decía, sale inspirada y sale inspirada principalmente por Toño. Es una valentía y es un temple en el momento en que está en la hora de la verdad, frente al testigo único, y la forma en que lo confronta es verdaderamente que nos deja con la boca abierta. Ahora, no me acuerdo quién hizo el comentario público, no sé si Diego Luna, que no pudieron haber encontrado mejor casting para el abogado desdeñoso, protegiendo a la policía, los policías en contubernio, el testigo que levanta un falso juicio. Y todo esto que estamos viendo es con cámaras. ¿Qué tanto cambió la actuación de estos personajes ingratos que hubiera cámaras? Eso es bien interesante. Sí, es algo que ha llamado la atención muchísimo, sí. Porque se debate mucho si los documentales, la presencia de la cámara cambia el comportamiento de la gente. Y bueno, los críticos en Estados Unidos se quedan perplejos. Nos tocó leer una crítica que dice que no pueden creer que la gente se comporte así a pesar de que están siendo filmados. Sí. Y también nos lo han preguntado algunos académicos de que cómo es posible que veamos tanto desdén hacia la persona acusada. Y yo creo que la respuesta tiene que ver con que pues no se dan cuenta de lo que están haciendo, no creen que están haciendo un buen trabajo, a lo mejor. Que están haciendo un buen trabajo. Yo creo que sí, porque la perspectiva que el juez tiene constantemente de Toño es de una persona que está tras las rejas, ¿no? Sí. Y eso prejuzga a cualquiera. O sea, él no ve a Toño como tú lo acabas de mostrar aquí a la gente que nos está viendo, de pues, que baila o que se casa en la cárcel o que tiene un bebé, etcétera, ¿no? No ven un ser humano, ven un homicida, ¿no? Sí. Eso es lo que yo creo que... Si estás detrás de las rejas, ya te chingaste. Exactamente. En una famosa frase del mismo documental, veamos ese fragmento, sí. Con sus palabras fue. Con sus palabras yo ya te agarré, ya te chingaste. Toño, ¿cuántos inocentes hay en la cárcel? Híjoles, pues es difícil saberlo, pero conocí a bastantes. La verdad es que conocí a bastantes que te dicen, soy inocente, pero no solo es soy inocente porque sí. O sea, te dicen, soy inocente y tengo estas pruebas. Nadie me quiso escuchar, nadie quiso valorarlas, pero yo tengo estas pruebas. Entonces había gente que totalmente tenía la prueba para comprobar que estaba en otro lado a la hora que sucedió esto por una extraña causa. ¿Cuántos jóvenes hay en la cárcel? ¿Cuántos jóvenes? Pues muchos. Yo creo que ya la cárcel es más de jóvenes que de adultos. Creo que lamentablemente pues está llena de jóvenes. ¿Cuántos culpables hay en las calles, Laida? Posiblemente muchos, porque el sistema, por un lado, es muy corrompible. Es decir, en los momentos del arresto, en los momentos de la agencia del Ministerio Público, hay un espacio de negociación que el sistema permite. Y por otro lado, hay esta otra parte donde una vez que te acusan, hay una alta probabilidad de condena. Entonces tenemos estos dos mundos donde muchos delincuentes potencialmente están en la cárcel y probablemente muchos inocentes dentro de las cárceles. Bueno, y además en el caso de Toño, efectivamente hay un muerto. Entonces alguien mató a esta persona y esa persona no está en la cárcel. Exactamente. Está en la calle. Así es. Es muy... Bueno, las cifras son escandalosas. De cada 100 crímenes en México... Aproximadamente 20% se denuncia. Y de esos, solo 2 alcanzan una condena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en un país que tiene las calles llenas... Bueno, no, estoy ya entrando en la histeria, ¿no? Que abundan los criminales sueltos y que tienen cárceles con muchos inocentes. Y además, bueno, el sistema penal se concentra en arrestar a delincuentes, si es que cometieron el delito, pero delincuentes de poca monta. O sea, estamos agarrando a narcomenudistas
chiquititos. Estamos agarrando a personas que hicieron robos de supervivencia, ¿no? Si es que robaron, pero que ya con esto yo no le puedo creer nada al sistema. Pero no estamos agarrando a los grandes capos o a los grandes delincuentes o a los grandes secuestradores. Eso no está ocurriendo y además son los delincuentes que tienen mayor capacidad económica como para sobornar el sistema y que entienden perfectamente bien que la libertad pues está en venta en México, ¿no? Bueno, y además los medianos capos que estamos agarrando están siendo extraditados a Estados Unidos y los que no están extraditados están ajusticiados en el lugar de los hechos, que habla de la confianza que tiene el ejército en el sistema judicial mexicano. Sí, claro. Pero es muy grave, ¿no? Estamos rompiendo convenios de civilización básicos. Y también estamos matando a gente inocente. Está ocurriendo, pues, ¿cuántos casos hubo de homicidios erróneos en detenciones de estas? Pues 151 me parece, leí el año pasado, nada más el año pasado. 151 civiles muertos. Entonces, en este sistema colapsado, la pregunta es, ¿qué se puede hacer y qué nos enseña presunto culpable? Exacto. Y llegaremos a eso, pero quiero levantar el caso tan grave como es, ¿no? Les quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué ha sucedido con estos personajes que aparecen en la película? ¿Qué consecuencias han tenido sus acciones? Veamos un fragmento que alude a un abogado falso que aparece en Presunto Culpable. Entonces, casi por accidente, descubrimos algo increíble. Aquí está, fotocopia certificada de la cédula profesional. Voy a acercar más el zoom in para que veas la foto de la persona. O sea, me llamó la atención muchísimo porque dije, a ver, esta es una persona que está litigando en el Distrito Federal con una fotocopia de una cédula profesional autorizada por un notario auxiliar de Salina Cruz, Oaxaca. Me pareció de lo más extraño. Y sobre todo porque hay muchas indicaciones de que no sabía lo que estaba haciendo nadie de su equipo en el juicio. Nos confirmaron del registro de profesiones que el abogado había falsificado su cédula profesional. O sea... Esto significaba que podíamos solicitar un juicio nuevo. Ok, entonces es un señor, un abogado que falsificó su cédula profesional. ¿Dónde está ese señor? Litigando en los tribunales. La última vez que lo vimos, lo encontramos que estaba litigando todavía, a pesar de que habíamos avisado de todo este problema, y nos lo encontramos litigando y después nuevamente volvimos a avisar al Tribunal Superior de Justicia que seguía litigando y mandaron unos agentes del Ministerio Público que querían que Toño ratificara una denuncia en contra de él y pues ya nos pareció como que pues, ¿por qué necesitan nuestra denuncia si ya se les informó y ya tienen ese documento que acabas de mostrar? Y pues hasta donde sabemos ahí está litigando. Hay un cuate, Víctor, creo que se llama, que es el que levanta el falso testimonio contra ti, te acusa de homicidio. ¿Dónde está ese cuate? No, pues quién sabe, yo creo que en su casita. No sé, de hecho, yo puedo leer en el expediente que él ni siquiera vivía ahí. Ellos eran de Santa Marta o de un lugar bastante lejos de ahí y que extrañamente, bueno, no sé qué hacían por ahí. Bueno, sí, toda la complicación, pero eso es un crimen, ¿no? Levantar un falso testimonio, inventar un testimonio, ¿es un crimen o no? Yo creo que sí. O sea, el problema es que la gente debe de poder ir a un juicio y decir lo que crea y no estar expuesto a que lo encarcelen por lo que va a decir, porque si al chico lo coercionaron en el Ministerio Público y luego lo amenazas con que si incurre en falsedades o en contradicciones lo vas a meter a la cárcel, pues lo único que estás haciendo es atarlo a una declaración que ya hizo antes y no tener ninguna posibilidad de variar ese testimonio. Entonces yo no creo que lo que a él le toque sea la cárcel. Y tampoco creo que lo que al abogado que falsificó la cédula lo que le corresponda es que lo encarcelen o no lo sancionen. Bueno, pero por lo menos que no siga litigando, ¿no? Yo lo que creo es que, tiene que haber una respuesta un poco más inteligente del tribunal, ¿no? De recolectar datos de los abogados que van a litigar ahí, saber cuánto cobran, saber cómo trataron a sus clientes antes y entregarles información a las personas que necesitan contratar a un abogado. Porque si no, pues todos... Pues sí. O sea, cuando estás ahí en la cárcel y estás desesperado y no tienes ni a quién llamar ni nada. Exacto. No puedes ir de shopping para buscar abogados, ¿no? Entonces necesitas que el Estado te entregue una información confiable y que tú puedas elegir un abogado con información. Bueno, así rapidísimo, una persona que necesita urgentemente un abogado, ¿qué necesita ver para saber que es un abogado real? No, pues necesitaría saber si tiene cédula profesional, necesitaría saber... Y que no está falsificada. Que no está falsificada. Necesitaría saber cómo le ha ido a sus clientes en el pasado, cuánto dinero ha cobrado.
todo eso, pero ahorita no tienen nada de información, uno va así a ciegas a contestar. Pero se puede hacer, y esa es la parte interesante, que los problemas de México no están nada más en la cultura o en las personas, como se dice a veces. Sí. Son los pobres diseños institucionales. ¿Por qué no habría una base de datos que puede ser cruzada entre profesiones y los tribunales para que sea automática la verificación de la cédula profesional de un abogado? Entonces no es ciencia oculta, y ahí es donde entran la parte del optimismo. Llegaremos al optimismo rápidamente, lo prometo, pero nada más el juez con este desdén y esta cosa de protección clarísima a los policías, el señor sigue siendo juez, supongo. Sí. Falseó el expediente, no hay ninguna consecuencia. No, y creemos que opera en un contexto donde así operan la mayoría de los jueces. En México se le pide al acusado probar su inocencia, lo cual viola el estándar de presunción de inocencia. Y entonces tenemos este patrón. No es un caso aislado, y por eso es interesante ver Presunto Culpable, porque nos habla de una realidad más grande. Toño, ¿cuántos años estuviste en la cárcel? 2 años, 4 meses. ¿Alguien te ha pedido disculpas? No. ¿Existe en México la reparación del daño? Mira, hay tratados internacionales que obligan a México a crear mecanismos para que se repare el daño de las personas que estuvieron injustamente encarceladas, y México le encanta firmar tratados porque pues es baratísimo hacerlo, pero no ha implementado ninguna de las recomendaciones que tienen que ver con este tema, y entonces pues creo que solo hay un estado en la República, ahorita no me recuerdo el nombre, que ha implementado esto, pero el resto y la Ciudad de México no lo han hecho, y entonces pues no hay ni usted disculpe en este caso todavía. Pasamos a la etapa a remontar esta tragedia nacional, porque como tú dices, es un sistema de justicia colapsado. Al final de la película ustedes ponen un rótulo que, si no me equivoco, dice: todos unidos podemos cambiar esto. ¿En serio? Sí. ¿En serio, Laida? Sí, seguro. ¿No es demagogia? No. A ver, dinos cómo. Mire, la crisis de delincuencia nos agarró por sorpresa en el 94. Fue en el 94 donde hubo un shock de crimen muy interesante. Y desde entonces sí la gente empezó a pedir más seguridad pública, pero de forma poco articulada, y la respuesta gubernamental ha sido más dinero al sistema que no funciona y más penas, o sea, más sanciones. Eso no funciona. Lo que no funciona son los diseños institucionales, y no es alquimia y no es ciencia oculta. Está muy documentado. Si no, no existirían policías honestas en ningún lugar del mundo. Si no, no existirían juicios que fueran confiables. Ni es esa cosa que tenemos un gene defectuoso los mexicanos. No. Y ahí es donde a mí me encanta por eso decir, no es el gen mexicano. Hay países que le han dado la vuelta. Chile, por ejemplo, tenía una cosa igual de espantosa hace 12 años y le dieron la vuelta completamente, y hoy tú te paras en un tribunal chileno y hacen muchas cosas, incluso mucho mejor que países que han tenido tradicionalmente mejores sistemas de justicia. O sea, ¿y qué? Ustedes se convierten, Toño, también con el documental en líderes de opinión y en un área muy clara. ¿Qué proponen a la sociedad? O sea, ¿qué hacemos los mexicanos para cambiar esto? Mira, pues depende de qué problema, porque la película toca un montón, cantidad de gente que está encarcelada. El sistema de justicia colapsado. Yo nada más te voy a hablar de una cosa. Mira, a Toño lo acusa un testigo ocular. Sí. A mí me encanta tocar los temas grandes, no andarme con los detallitos. 93% de las averiguaciones previas se basan exclusivamente en alguien que señala a alguien, o sea, testigo ocular, ¿no? Lo que hemos visto es que en el mundo la mayoría de los sistemas penales son muy vulnerables a un testigo ocular. En Estados Unidos, un testigo ocular te señala y aunque tengan juicio por jurado y lo que tú quieras, te condenan los jurados. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, ¿qué nos enseña la ciencia sobre cómo se recolectan esos testimonios? Y luego, pues, implementar eso en la legislación y resolver un problema que es un problema muy grande, es muy sencillo. Este es un asunto muy técnico. ¿Otro? Pues los juicios que sean transparentes. Los juicios que sean públicos. Los juicios en México son secretos, son una caja negra todas las instituciones. Y mira, tenemos los casos más relevantes y la gente lo discute a oídas de los abogados, a oídas de las víctimas, a oídas de los medios de comunicación. Sí. No hemos visto cómo acusa la Procuraduría o las Procuradurías, cómo se defiende, cuál es el debate y cuál es el resultado. Y ese es el punto de partida, y nosotros estamos proponiendo muy concretamente que se graben los juicios. Sí, claro. No son los juicios orales lo que estás diciendo. Es que es difícil entender un juicio público que no fuera oral, donde tú te sientas como público y pudieras entender desde el principio cómo es la acusación. Un poco como lo vemos en las películas americanas.
Aunque tenga otra escenografía y demás. No es quizá el mejor modelo, el norteamericano. Hay otros modelos que tienden a la oralidad y entonces donde se sienta, y me ha pasado, pero no solamente fuera, sino ya en algunos estados de la República, donde tú llegas como cualquier hijo de vecino, donde dicen que va a empezar una audiencia a las 9 de la mañana, empieza, y cuando empieza la audiencia entiendes todo. Entiendes la acusación, entiendes las pruebas en contra, entiendes la defensa, y entonces es un sistema transparente. Así a eso tendríamos que tender. Sí, y el registro videograbado. En el caso de Toño, por ejemplo, pues nosotros creíamos que lo estábamos defendiendo de que había disparado un arma de fuego según la acusación del Ministerio Público, y hace poquito en proceso comentó una subprocuradora que no, que en el expediente de ninguna manera decía que Toño había disparado un arma, pero pues tengo el expediente y ya lo leí y me quedé así que digo perplejo, porque digo, bueno, pues no sabemos ni de qué diablos lo defendimos, porque ni eso te aclaran, ¿no? O sea, tú ves el juicio de Toño y empieza sin que nadie haga una declaración de se acusa a esta persona de haber cometido este y este y este hechos y con estas y estas pruebas y las vamos a presentar. No hay ni siquiera un relato, nada, llegan, se sientan frente a un escritor y empiezan ahí a hablar y no le explican a nadie ni de qué se trata el juicio. Han dado dos soluciones técnicas reales. Ahora, ¿cómo hacemos para que los que gobiernan este país digan va y no en 10 años? Va el próximo año, ¿por qué no cambiamos las cosas? ¿Cómo le hacemos para mover a esa clase política? Digo, creo que es una pregunta que se reitera en varios asuntos. Yo lo que creo que hay que hacer es una solicitud clara. O sea, los ciudadanos hasta ahora hemos dicho más seguridad, ¿no? Eso no es una solicitud clara. Entonces, por eso pusimos al final de la película, bueno, cosas muy puntuales, que se videograben los juicios. Eso... Pues, si se videograban o no, es muy, muy objetivo, lo ves o no lo ves, ¿no? Así es. Que se filmen los interrogatorios también en la agencia del Ministerio Público. Hoy, pues nada más tenemos un tambache de papeles en donde la policía tiene esas imágenes de los legajos kafkianas. ¿No? Que no te juzguen tras de una jaula, porque eso prejuzga totalmente a un juzgador. Y están listadas al final de la película y la gente, pues yo creo que puede decir, ok, yo estoy de acuerdo con esto y votar. Al final de la película pusimos un texto que es, tú mandas un mensajito que es 62362 y estás votando por apoyar este tipo de iniciativas. Y va a haber unas urnas al final a la salida en los cines, ya muy pronto se van a poner, en donde se invita a la gente a firmar y apoyar. Supongamos que juntan 10 millones de votos. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Se lo llevan a quién? Nuestro compromiso tiene que ser, hay varios niveles, uno de ellos es legislativo, ¿no? Otro a veces es simplemente de reglamento. Y entonces es ubicar quién es la persona responsable para poder implementarlo. Nos parece que con una cuestión así de clara es nada más una ruta crítica y hacerla valer. Sí. Hace un año marchamos, lo digo en plural porque yo fui una de las 1 millón que fuimos a marchar por la seguridad, pero no era abstracto. Las ONGs habían preparado un pliego de 18 medidas concretas a las que querían comprometer a los gobernantes, desde el presidente de México hasta cada uno de los gobernadores, y las firmaron, y un año después han reprobado en cada rubro. Hay que decirlo, no el presidente es el único que no ha reprobado, pero cada uno de los gobernadores. Me temo mucho porque creo que hay algo peor que vivir en un país sin justicia, y es vivir convencido de que no se puede cambiar. No, sí se puede cambiar. Y sí se puede cambiar. Sí, o sea, se trata de asignar responsables claros para que estas cosas sucedan. O sea, el presidente tiene un poder muy limitado en cuanto a cómo cambia la estructura. O sea, está operando con la Constitución y leyes que ya existen. Los gobernadores también. Entonces hay que cambiar la estructura legal del país, hacer una cosa que sea mucho más clara, porque hoy, yo digo, los policías no han de saber cómo deben de arrestar a alguien, no han de saber cómo interrogar a alguien, no han de saber cómo identificar a alguien, porque no está definido en la ley. Entonces no podemos esperar de ellos que hagan un buen trabajo si no hay directrices claras en las leyes. Yo creo que el Congreso debería de legislar sobre este tema, mucho más claro, algo mucho más simple. Tenemos hoy 32 códigos penales, 32 códigos de procedimientos penales, más la legislación federal, más la Constitución. O sea, pues necesitas un doctorado en Derecho para saber cómo arrestar a alguien. No, o sea, eso no... ¿Sí ven que esto va en camino a solucionarse? Es posible. Es posible. Y es posible fracasar también. Y por eso creo que hay que también tener una idea como muy clara. Sí. ¿No? Nuestro compromiso es por eso. Llevamos 12 años estudiando esto
es nada más tener un objetivo muy bien definido y principalmente convencer a los operadores del sistema. A mí no me gusta pelearme a muerte con ellos. Creo que operan me lo decía un procurador, es cambiarle las ruedas al coche mientras anda, mientras está andando. Es muy difícil, pero lo primero que quiero instalar en su imaginación es que es posible cambiar y entusiasmarlos con eso. Y en la ciudadanía, y ahora que nos juntamos con los jóvenes, lo entienden bien y se emocionan. Además, aquí hay un resultado, ¿sabe? Aquí está Toño. Contra todo pronóstico, contra todas las estadísticas, lo sacamos del tambo haciendo lo que había que hacer, ¿no? O sea, no dimos mordidas, no hicimos nada chueco, filmamos el caso y entonces se puede ver que es inocente y entonces sale libre, ¿no? Toño, ¿cómo fue regresar a tu colonia? Difícil en cuanto a salir y enfrentar ahora te sientes como si la cárcel fuera afuera. ¿Por qué? Y por castigo te hubieran corrido de la cárcel, ¿no? A ver, ¿cómo? Sí, bueno, yo tenía terror de salir, me daba miedo porque pues ya te adaptaste y te acostumbraste a un lugar, 20 personas, te sientas en un dormitorio X. Y de pronto otra vez es este cambio de que te sacan y nuevamente estás en un lugar donde sientes no pertenecer. Entonces, pues es difícil adaptarte otra vez y volver a... Y bueno, la aceptación de la gente para mí fue buena. De pronto los chavitos de 13 años llegaban y me decían, ¿estuviste en la cárcel? ¿Sí? ¡Wow! ¿No? Bueno, y yo, espérate, wow, o sea, pues si no es aventura. ¿Fueron tus vecinos a ver Presunto Culpable? Ahorita ya están yendo todos, ¿eh? Y eso no me lo dijeron ellos, pero de hecho, tienen una visión así de que yo la tengo, ¿no? Algunos iban y me decían, ya la tienes, pásamela. No, o sea, ¿la tienes pirata? ¿No te dijeron? Hemos tenido el cuidado de nunca darle un DVD. A nadie. Entonces, no, Claro. pues bueno, sí, ya la fueron a ver. La gente me sonríe en la calle. O sea, relativamente a mí no me sucedió, que obviamente es totalmente distinto el estigma que tiene la gente de que ya te aventaste 5 años. Si fuiste o no fuiste, mientras ya te dejaron, sales con antecedentes penales y hay un estigma. Y a mí no. O sea, yo creo que como muchos estaban enterados tanto de lo que me había pasado como de lo que estaba sucediendo, pues tengo una aceptación, la gente me sonríe, me saluda, buenos días. Te casaste en la cárcel con tu novia de antes. Tiene una hija. Tenemos una hija, pues una mujer súper valiente y que estuvo ahí en todo momento junto con mis amigas, mis amigos. Y bueno, le pido que se case conmigo y bueno, feliz. Y después, pues decidimos tener Qué valiente ella, ¿no? Tremenda. La verdad es que es muy tremenda. Yo creo que la película no le hace justicia a toda la gente que le ayudó a Toño, ¿eh? Sí. Muchísimas mujeres. Sobre todo a las mujeres. Sobre todo a las mujeres. Eso es lo que hay que decir, que bueno, las mujeres son increíbles. La verdad es que yo estoy seguro que si hubieran sido puros hombres, ahorita no nos hubiera salido así. Hubiera salido un bebé ahí medio deforme, pero... ¿En qué trabajas ahora, Toño? Pues bueno, reparando computadoras, editando video para páginas de internet, relativamente todo lo que tenga que ver con computación, electrónica. ¿Es verdad que estás en la Cámara de Diputados trabajando allí? Trabajé un poquito, ¿lo podemos decir? Sí, claro. En ese entonces, la exdiputada Laida Sansores me hizo el favor de darme un trabajo de oficina, no como tal en la Cámara, sino, bueno, en su equipo. Y esto me permitió también adaptarme un poco, porque fue lo que me hizo irme como adaptando otra vez a la sociedad. Bueno, y hay que decirlo, sale muy pronto, tal vez en esta misma semana, tu disco. Que ni yo lo sabía. Con tu rapeada, ¿no? Sí, pues espero que les guste a muchos. ¿Aprendiste en la cárcel a rapear y a bailar o...? No, al contrario. Yo tenía bastante tiempo haciendo rap y bailando breakdance. Y de hecho, cuando entro a la cárcel ya tenía algunos años sin bailar. Entonces, pues lo que sale ahí hasta pena me da. Los breakers de veras han de decir, oye, mano, ¿no? Me sale todo chueca a las vueltas. Pero bueno, realmente volví a comenzar cuando entré por salud mental y, pues, ¿por qué no decirlo? Por diversión y por entretener mi mente en algo que es bastante difícil estar ahí. Laida, Roberto, ¿qué sigue? ¿Más abogacía o más cine? Las dos cosas. A ver, yo creo que hemos demostrado que el cine, una vez más, porque además esto nos ocurre a nosotros, el cine es una herramienta muy poderosa, porque tú le puedes dar datos a la gente, pero eso no inspira. Y el Presunto Culpable lo que tiene es que mueve conciencias de todo el mundo, ¿no? Funcionarios públicos, ciudadanos comunes, y eso es lo que ha hecho que el equipo sea tan grande. La película ha tenido este impacto
porque logra convocar e inspirar a mucha gente que dice, oye, pues esto hay que apoyarlo, hay que empujarlo y sí podemos cambiar el país. ¿Tienen pensado un proyecto específico? Para nosotros, para mí es muy importante seguir estudiando. Tenemos tanto desconocimiento acerca de las instituciones de justicia penal y seguridad pública, es increíble. Después de más de 10 años de crisis, tenemos tan pocos datos, tan poca información, tan poca visibilidad. Para mí, iluminar y conocer más, informarme, es muy importante. Y por otro lado, como con este proyecto que es muy lindo, conquistar estas ideas, pero con la herramienta de las emociones. Te ponen en un lugar muy distinto. Sí, bueno, de alguna manera también han dicho que todo el sistema tiene que transitar hacia allí, ¿no? Pasar de los legajos fríos y que se marchitan muy rápido a lo vivo, ¿no? A la que la gente, la sociedad lo vea. La justicia es una simulación completa. Que se llene de emoción, que el juez vea al acusado y no detrás de unas rejas, que nos sintamos a nosotros. Creo que hasta allí hay una metáfora para otra película, pero ¿temen represalias? Toño, ¿te preocupa? Pues sí, un poco. Aunque también puedo ver que creo que parece que todo el mundo lo está aceptando muy bien, ¿no? En realidad no es lo que hice, sino lo que hicimos. O sea, es un equipo gigante y la gente se sigue sumando. Entonces... Los policías judiciales esos que la verdad quedan... Qué buenos actores, ¿verdad? Es que si los hubieras contado... Yo, fíjate que hubiera querido que... Los busqué para que me dieran una entrevista y nunca quisieron. Hubiera querido hacer una película más compasiva acerca de ellos, pero pues no quisieron hablar nunca y pues nosotros entendemos muy bien la situación en la que están. Ser policía en México es casi renunciar a tu ciudadanía. Te tratan muy mal, la gente te presume culpable de todo, de corrupción. Así es. Las autoridades no les dan las herramientas suficientes para investigar, entonces pues, por supuesto hacen un trabajo pésimo y pues, en esas condiciones las instituciones no están pudiendo convocar a las mejores gentes a ese servicio, ¿no? Tienen Les pagan muy malos salarios. Muy mal pagados, muy malos horarios de trabajo. Te lo prometo, yo hubiera querido hacer algo más compasivo. Ahora, en particular, pues el judicial que aparece ahí en la película, pues sí, hasta sus propios subalternos lo demandaron ante la Comisión de Derechos Humanos del DF por violaciones de derechos humanos contra ellos. ¿Sí? Entonces, pues sí es tremendo. Y es un policía que creó este sistema, o sea, no salió así de la nada. No, claro. No es generación espontánea. El sistema lo crea, ¿no? Como decía la señora Wallace cuando le preguntamos por qué no entraba a la Procuración de Justicia, dijo, porque igual me vuelvo mala, ¿sabes? El sistema es tan malo. Sí te transforma. Ese es un sistema que está diseñado casi para corromper y funciona a partir de la corrupción. Entonces hay que cambiarlo, porque te lo juro, los datos estadísticos muestran casi... una expectativa de corrupción del 50%. La gente que está en la cárcel te dice, si yo hubiera dado dinero, me hubieran dejado ir. 50% de los reos contestan eso. Entonces, eso ya te habla de un sistema que funciona a partir de la corrupción. Bueno, pues es un reto enorme para los mexicanos que estamos vivos, salir de esta. Muchas gracias por la película, es un peliculón, pero además es muy importante en nuestro momento actual. Lo que dice presunto culpable, ojalá en serio le den seguimiento a las consecuencias de esto. Y vamos a despedirnos con un video, un fragmento de presunto culpable. En este momento voy a sacar lo que yo siento. Es una impotencia que me invade por dentro, pues has arruinado la vida de un gran cantante y sus ilusiones te parecen tan distantes. Fui atrapado, fui acusado, sin saber lo que ha pasado. Fui llevado, procesado por un juez encarcelado. Dicen que estoy sentenciado por las leyes del Estado. ¿Y le escribe? ¿Él escribe esta rola? De mi lado, desgraciadamente el de arriba me ha fallado. Aunque no lo creo, el de arriba nunca falla. Barra de Opinión presentó. El IVA se ha convertido en un tema tabú para el PRI. Cometió el error el PRI de colocarlo en sus propios estatutos, que no bajaría el IVA. Sin embargo, es la discusión sobre el IVA un tema que se va a presentar una y otra vez, porque nuestras finanzas públicas necesitan analizar qué va a pasar con los impuestos, necesitan una reforma fiscal
integral. El senador Manlio Fabio Beltrones, el grupo de senadores del PRI presentaron una iniciativa para reducir el IVA al 12%, hacerlo generalizado, dejando exento una canasta de alimentos y de medicinas básicas. Paradójicamente, el enfrentamiento se ha dado dentro del propio PRI. Fue el diputado, el coordinador de los diputados, Francisco Rojas, el que dijo que esa propuesta no podía ser contemplada por el tema de los alimentos y las medicinas. No es verdad. Se puede dejar una canasta de alimentos y medicinas exentos sobre las cuales no se cobre el IVA, pero no tiene razón, no tiene ninguna razón de ser que un queso importado o un medicamento para la disfunción eréctil tengan que estar exentos del IVA. El punto fundamental es que el IVA baje, que la recaudación aumente y sobre todo, cuando hablamos de un IVA generalizado, que los regímenes especiales por donde se van miles de millones de pesos cada año sean anulados con esta generalización del IVA. Ahí está el corazón de esa propuesta que debería ser apoyada por todos.